Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 1 de la opción A del modelo de 2023 de Matemáticas de Ciencias Sociales de la EBAU de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar. Veamos cómo tenemos una matriz, en este caso esta matriz A, 1 menos 1A, A1 tal, toda esta matriz, y nos dicen en el apartado A que digamos para qué valores es invertible. Tenemos que recordar lo siguiente. Una matriz es invertible, es decir, tiene inversa, siempre que su determinante sea distinto de 0. Es decir, hacemos este determinante y los valores para los que A hace ese determinante 0 serán aquellos que no la hacen invertible. Entonces, lo primero que hacemos es el determinante de A. Lo ponemos aquí, 1 menos 1A, A 1 menos A, 1, 1, 1. Y resolvemos este determinante. 1 más A cuadrado más A, ¿vale? En este caso es más A, porque menos por menos hace más. Vamos con las negativas. Menos A más A, fijaros, menos con menos hace más, estamos en las negativas, cambia de signo, más A menos más A, ¿vale? Juntamos y operamos y resolvemos en este caso esta ecuación de segundo grado. Este menos A con este más A se cancela y se nos quedará A cuadrado más 2A más 1. Y como decía antes, ¿qué hacemos ahora? Igualamos esta ecuación de segundo grado a 0, o lo que es lo mismo, igualamos el determinante a 0 y la resolvemos, que se quedará A cuadrado más 2A más 1 igual a 0. Y resolvemos A es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado. Menos 4 por ahí por C, que se acaba de hacer raíz de 0, partido de 2A, que sería de 2. Tiene dos soluciones, menos 4 es 0, menos 2 partido de 2, se quedará menos 1 doble. Por tanto, existe A a la menos 1 si A es distinto de menos 1. Ya tendríamos el apartado A. Vamos a por el apartado B. Borro y os lo explico. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete al canal y compártelo con aquella amiga o amigo que creas que le pueda venir bien. En este apartado lo que nos están pidiendo es que calculemos la inversa de esta matriz que tendríamos si A es igual a 1. Ya sabemos que va a existir la inversa. ¿Por qué? Porque nos había salido que ese determinante era distinto de menos 1. Vale. No he borrado esto por lo siguiente. Nos están pidiendo que calculemos la inversa. Recordamos, la inversa, A a la menos 1, se calcula como la adjunta de A traspuesta partido por el determinante de A. Por esa razón no he borrado el valor del determinante, porque ahora podemos calcular el valor del determinante, es decir, este determinante de A, si A es igual a 1, será igual a 1 al cuadrado, más 2 por 1, que sería más 2, más 1, que sería 2 y una 3 y una 4. Ya sabemos que el determinante de A vale 4. Lo que sí que vamos a hacer es poner esta matriz A si A es igual a 1. ¿Por qué? Porque ahora vamos a calcular su adjunta y después su traspuesta. Entonces, si A es igual a 1, se nos queda que nuestra matriz A va a ser la siguiente. 1 menos 1, 1, menos 1, 1, cerramos la matriz por aquí, 1, 1, 1, 1, 1. Ya tendríamos. Empezamos por la adjunta. Vamos a calcular nuestra adjunta de A. La adjunta de A, recordad, nosotros dejamos siempre para el final el signo de los adjuntos, ¿vale? ¿Qué calculamos? Los adjuntos de esta matriz A. Es decir, taparíamos esta y esta, si queremos calcular el primer adjunto, que lo veáis bien, esta, y realizamos calculamos ese determinante 2 por 2 que se nos queda. De tal manera que se quedaría aquí 1 más 1, 2. Cambiamos signos al final, ¿vale? Tapamos esta y tapamos esta. 1 y 1, 2. Tapamos esta y tapamos esta. 1 menos 1, 0. Ahora ya tenemos la primera fila. Ahora tenemos que tapar primera columna y siempre la segunda fila, ¿vale? Tapamos y tapamos. Menos 1, menos 1, menos 2. Tapamos y tapamos. 1 menos 1, 0. Vendríamos a esta. 1 y 1, 2. Vamos a por la última. Separaríamos esta. 1 menos 1, 0. Tapamos. Menos 1, menos 1, menos 2. Tapamos y tapamos. 1
y 1, 2. Y ahora recordad el truco. Cambiamos el signo de los adjuntos que forman este cuadrado de aquí, ¿vale? O este rombo, según como lo coloquéis. Es decir, siempre vamos a cambiar el signo en aquellas posiciones que acaben en menos. Si empezamos en más, menos, menos. No significa que tengan que tener menos, significa que hay que cambiarles el signo. Más, menos. Ya tendríamos la adjunta de A y ya podríamos calcular su inversa. ¿Por qué? Fijaros. En este caso vamos a dividirlo por 4. Todo dividido por 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Un cuarto por esta matriz, que es la adjunta, la hacemos traspuesta. Filas, columnas. Filas, columnas, fila, columna. Así de fácil. ¿Que queréis dejar el 4 dividido por todo? Estaría bien cualquiera de las dos. Si lo dividís por 4, recordad que habría que simplificar. Quedaría 1/2, 0, 1/2, 0 menos 1/2, 0 menos 1/2, 1/2. De cualquiera de las dos maneras estaría bien. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Hasta luego!